Hola a todos, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Vemos personas de la universidad, personas, amigos de fuera de Santiago, incluso algunos de fuera de Chile. Muy honrados de que nos estén acompañando esta mañana. Sigue ingresando gente, por eso habíamos esperado unos minutitos, pero en honor al tiempo y por respeto también a todas las personas que han estado esperando, es momento de comenzar. Por mi parte, solo saludar, dar muchas gracias a quienes han apoyado la organización de este evento y muchas gracias a quienes han asistido y quienes van a estar acompañándonos durante la jornada. Es un honor para mí poder dar inicio a esta segunda jornada internacional de familias de acogida. Doy ahora el paso a A María María Elena Elena Moyano, Moyano, quien quien nos nos va. va. Buenos días a todos y cada uno de los presentes. Estamos en nuestra segunda jornada internacional de familias de acogida de la Universidad San Sebastián. Como equipo de Instituto de Estudios para la Familia estamos muy contentos que nuevamente tengamos la oportunidad de conversar sobre los niños, las familias y la posibilidad de entregar cuidado, amor y protección a quienes por distintos motivos no han tenido la oportunidad de contar con una familia. Hoy tendremos la posibilidad de conversar con distintos profesionales que de una u otra forma trabajan con niños y adolescentes que han tenido situaciones complejas en sus familias de origen y que deben pasar a cuidados alternativos, siendo un desafío importante para las familias o adultos significativos, así como también para los niños, niñas y adolescentes que deben afectarse a un nuevo hogar. La crianza no es fácil para nadie. Los niños no vienen con un manual de instrucciones, pero de lo que estamos ciertos es que todos necesitamos tener una familia, que con amor, con cuidado, con disciplina, podremos formar y cambiar las condiciones de vida y hacer de ese niño un niño feliz. Ser familia de acogida es un tremendo desafío y posibilidad de crecer en el amor. Ustedes van a ver nuestro chat y pueden hacer las consultas a nuestros panelistas. Ahora dejo con ustedes a nuestro director de instituto, a nuestro director de la Escuela de Humanidades, don Sergio Salas, quien nos dará un saludo de bienvenida. Sergio. Muy buenos días a todos los presentes, particularmente a nuestros invitados y público en general, tanto de Chile como del extranjero. Es un gusto para mí empezar estas terceras jornadas de familias de acogida del Instituto de la Familia de la Universidad San Sebastián. Cuando preparaba estas palabras, me daban vuelta en la cabeza muchas ideas sobre qué decir. Hablar sobre la familia en general y la familia de acogida en particular no es fácil, particularmente en el mundo de hoy, que además no deja, en el mundo de hoy, donde además no deja de ser hasta polémico. Es uno de los motivos que demuestra que siempre hay que estar estudiando la familia y buscando las formas para fortalecerla. Casa, hogar, familia, es una tríada clave. Un autor que a mí me gusta mucho y que estudió este tema, Chesterton, señala en El hombre eterno que hay dos maneras de llegar a casa, y una de ellas es quedarse allí. Pero también entendía que tenía que haber otra forma de llegar a casa. Y esta implicaba toda la historia del mundo, que incluye el arte, la comida, los caballos, las espadas, las tribus, las torres, los templos y una cruz en una colina. Aunque todos estos personajes de esta historia estén tratando de llegar a casa, hay quienes en el mundo que defienden el hogar porque nunca han salido de él. Pero luego están ustedes, los que han estudiado el tema de las familias de acogida, ¿no es cierto? Haciendo un paralelo con lo que decía Chesterton, eh, que han tenido que descubrir el hogar por haber salido de él, recorrer el mundo y llegar de nuevo a él. El destino final de todo viaje finalmente es el hogar. La familia, el amor, el matrimonio, los niños, los padres y el hogar son cosas normales. Pero este mundo no respeta ninguna de estas cosas y el mundo está trastornado y descarriado y sin embargo pretende educar a la familia. Es ahí que ustedes cumplen un papel fundamental.
Es dentro de esta lógica que uno agradece la existencia de institutos como el de la familia de la Universidad San Sebastián. Hoy ya cumplirá 5 años. Se crea en marzo del año 2020. En este tiempo ya cuenta con 107 académicos y profesionales que lo integran y cerca de 10 miembros en su equipo transdisciplinar. Diversos proyectos de investigación y vinculación con el medio, además de un fuerte trabajo de difusión y vinculación con la sociedad civil y autoridades en distintas áreas. Este instituto parece tener más sentido que nunca. Un autor recientemente fallecido, David Isaacs, señalaba que la familia tenía la particularidad de ser el lugar donde la persona, la única institución social donde la persona puede ser aceptada no tanto por lo que hace, sino por lo que es. En todas las otras organizaciones de tipo social, la persona es aceptada inicialmente por lo que hace y no por lo que es. Pensemos, por ejemplo, en un Messi, un Maradona, un Ronaldinho, para los que nos gusta el fútbol, ¿no? Son aceptados porque meten goles, no porque son miembros de una familia determinada. Si no los metieran, probablemente no tendrían la fama y el prestigio que tienen. La familia sigue teniendo la misma importancia para la persona y para la sociedad en su constitución más básica y natural. Un instituto que reafirme y promueva que cada persona crezca y permanezca bajo el cuidado y compañía de su familia solo puede aportar a humanizar el mundo desde la academia y la sociedad. En este sentido, que el compromiso con la niñez en el que ha trabajado el instituto adquiere especial importancia y ha sido un propósito permanente, que se ha ido posicionando en áreas de protección infantil y adolescente, especialmente respecto al tema que hoy nos convoca, que es el cuidado transitorio a niños en situación de vulnerabilidad. En este mismo sentido, que el Instituto ha creado un diplomado que prontamente presentaremos en Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia Vulnerada. Esta tendrá la modalidad exclusivamente virtual y estaremos enviando pronto información para quienes estén interesados. Una de las novedades de este programa es que en el ámbito internacional serán profesores Jesús Palacio, que hoy nos dará unas palabras, Isabel Bernedo, encargado de la conferencia principal de hoy, y Lucía González, experta en acogimiento familiar y revinculación. El diplomado, abierto a todas las disciplinas, tiene un carácter multidisciplinar e integral. En cuanto a la jornada de hoy, en esta segunda jornada queremos profundizar en la experiencia del acogimiento y los desafíos que viven la familia y los niños durante la etapa del cuidado alternativo. Para ello, nos serviremos de resultados y productos de investigaciones realizadas por el mismo instituto y escucharemos atentamente la conferencia internacional de la doctora Isabel Bernedo de la Universidad de Málaga, desde la Universidad de Málaga. Como decía Chesterton, hay dos maneras de llegar a casa, y una de ellas es quedarse allí. Hay quienes en el mundo defienden el hogar porque nunca han salido de él, pero luego están todos ustedes que han tenido que descubrir el hogar por haber salido de él y recorrer el mundo y llegar de nuevo a él. El destino final de todo viaje es el hogar, y ustedes con su trabajo están ayudando a que los que no han logrado tenerlo por algún motivo u otro, lo tengan. Muchas gracias y muy buena jornada. Muchísimas gracias, Sergio, por tu saludo, ¿verdad? Y ahora queremos dar el pase al profesor Jesús Palacio, que nos acompaña, ¿verdad?, desde el otro lado del charco. Que nos acompaña, ¿verdad?, desde el otro lado del charco. El profesor Palacio es una persona que tiene una vasta experiencia en el ámbito de acogimiento familiar y adopción, y nos ha acompañado durante este tiempo que hemos tratado, ¿verdad?, de indagar qué pasa con este tema en nuestro territorio nacional. Profesor, lo dejo. Muchas gracias, María. Muchas gracias y sobre todo muchas gracias a quienes habéis organizado esta segunda jornada internacional sobre acogimiento familiar por darme la oportunidad de aparecer, aunque sea brevemente, para enviar un saludo. Inevitablemente,
la inauguración, el desarrollo de esta segunda jornada me hace recordar la primera que celebramos hace prácticamente un año, exactamente un año, allá en el Campus de los Leones, en la Universidad de San Sebastián, organizada por el Instituto de Estudios para la Familia. La profesora Maite Cereceda me acompañó en aquella jornada, el profesor Miguel Salazar me acompañó después en la extensión del trabajo hacia Valdivia y hacia Puerto Montt. El viaje continuó después hacia Punta Arenas y nos seguimos más abajo porque mis habilidades para nadar no son muy elevadas. Pero recuerdo perfectamente aquellos días, recuerdo aquellas jornadas, recuerdo aquel auditorio de la Universidad de San Sebastián repleto de personas, recuerdo cómo en las distintas ciudades que he mencionado, profesionales del acogimiento familiar, técnicos, venían de unos lugares y otros, familias de acogida, personas interesadas, estudiantes, y la manera en que se vibraba en torno a esta temática del acogimiento familiar me resultó muy estimulante, muy esperanzadora y, como digo, inolvidable, sin duda alguna, inolvidable. Chile estaba y continúa comenzando claramente un gran esfuerzo de transición de un sistema basado en la atención residencial, en la atención en centros, a un sistema más clara, fuerte, comprometidamente basado en la atención en familia, de las cuales las familias de acogida constituyen probablemente la medida, la alternativa que conviene al mayor número de niñas y niños que, no pudiendo estar temporalmente con su familia de origen, no queremos que estén en centros de protección. Por lo tanto, acompañar a Chile en esa transición, contemplar cómo está sucediendo y cómo va a continuar sucediendo, estimular a profesionales, a familias, a la sociedad, a los académicos, para continuar con ese esfuerzo, es para mí un motivo de gratitud extraordinaria. Siempre que uno asiste a una primera jornada, a un primer encuentro, a un primer congreso de lo que quiera que sea, se pregunta inevitablemente si habrá un segundo. Y hoy tenemos la respuesta en relación con aquella jornada internacional de acogimiento familiar que celebramos hace un año. Sí, tiene continuidad. Estamos celebrando la segunda jornada y creo que esa es la primera buena noticia que quiero destacar en este brevísimo saludo, en esta brevísima presentación. Creo que en gran parte esa continuidad de las primeras a las segundas, el profesor Sergio Salas acaba casi sin querer de anunciar las terceras, porque ha hecho ya mención a ellas también. Creo que esa continuidad viene en gran parte garantizada por un segundo hecho que a mí me parece también una muy buena noticia, que es la implicación de la universidad en toda esta temática, en toda esta transición. En este caso, la Universidad de San Sebastián, a través del Instituto de Estudios para la Familia. Les hablo por nuestra experiencia propia en España. En España el sistema de protección ha tenido una rápida y decidida evolución en las últimas 2 o 3 décadas y creo que gran parte de esa evolución, sobre todo gran parte de los aspectos positivos que haya en esa evolución, se deben a esta alianza entre el mundo académico, el mundo de la universidad, el mundo de la protección infantil desde el plano legislativo, desde el plano de la organización, no solamente de las leyes, sino también de la organización de los servicios, de los equipos, de los profesionales, de las medidas que se adoptan, etcétera, etcétera. Por una parte digo el mundo académico, por otra parte el mundo de la toma de decisiones y la organización del sistema, por otra parte de los y las profesionales, los y las técnicos que están día a día, a pie de familia, a pie de calle, a pie de obra, asegurándose de que esto además se haga
y se haga con buena calidad. Y luego están naturalmente las familias de acogida, los niños y niñas, los chicos y chicas que están en acogimiento familiar. Esa alianza en la que la universidad, como un lugar donde se genera conocimiento, donde se transmite conocimiento y donde se transfiere conocimiento a la sociedad, esa alianza me parece una segunda muy buena noticia que quería destacar. Creo que el diplomado al que acaba de hacer referencia el profesor Salas en protección integral de la infancia y la adolescencia vulnerada que se está poniendo en pie desde el Instituto de Estudios para la Familia, es una buena muestra de ese compromiso decidido y de ese compromiso que se quiere mantener en el tiempo. Hay todavía una tercera buena noticia que me parece que se puede resaltar en la jornada de hoy, que es el contenido del programa. En la jornada primera, que celebramos hace un año, los contenidos inevitablemente eran más amplios, eran más abiertos. Estábamos abriendo la puerta a la temática del acogimiento familiar, a la problemática y a la realidad del acogimiento familiar. Y en la jornada de hoy, en esta segunda jornada, claramente el programa va un paso más allá. Y entra en aspectos ya muy concretos. Entra en aspectos del día a día, entra en aspectos del trabajo con las familias, del trabajo técnico, del trabajo profesional. La ponencia de Viviana Blanco sobre guías didácticas para familias de acogida, la ponencia de mi compañera, compatriota, amiga Isabel Bernedo sobre estrategias terapéuticas para familias de acogida son una buena muestra de que efectivamente estamos pasando de las musas al teatro, estamos pasando de pensar en el acogimiento familiar a ver cómo hacer el acogimiento familiar, cómo convertirlo en una experiencia lo más exitosa, lo más satisfactoria, lo más positiva posible. Y finalmente, en la jornada de hoy, los profesores la profesora Maite Cereceda y el profesor Miguel Salazar van a hablar de un contenido que tiene una actualidad, una vigencia que en estos momentos no se limita a Chile, que está presente en todos los países, que es el tema de la permeabilidad entre las distintas medidas de protección. Mi trabajo está en la Universidad de Sevilla, en España, pero ahora mismo les estoy hablando desde la Universidad de Comillas, en Madrid, donde estamos dedicando una jornada a trabajar precisamente sobre el tema de las transiciones, sobre el tema de la permeabilidad, sobre el tema de las difusas fronteras, cada vez más líquidas, cada vez menos sólidas, entre las distintas medidas de protección. Por tanto, si la primera buena noticia era la continuidad de la primera a la segunda jornada, si la segunda buena noticia era la implicación y el compromiso de la academia, de la universidad con toda esta temática, la tercera buena noticia tiene que ver con esta profundización en contenidos que tienen que ver con la práctica, que tienen que ver con lo que la actualidad nos demanda. Y todavía, y para terminar, hay una última buena noticia, y es que la jornada se cerrará de la mejor manera que siempre podemos cerrar este tipo de encuentros, este tipo de jornadas o de congresos, que es con el testimonio, con los testimonios de personas que nos pueden hablar desde su experiencia, que le van a poner emoción y le van a poner realismo de vida cotidiana a estas cosas de las que a veces cuando hablamos de ellas en conferencias o en presentaciones parecen mucho más abstractas. Los testimonios que vamos a tener la suerte de poder escuchar al final de la jornada le van a poner cara, le van a poner corazón, le van a poner razón también, le van a poner vida a toda la temática del acogimiento familiar. Por lo tanto, como ven, mi saludo, mi bienvenida a esta jornada era una acumulación de buenas noticias, de buenas cosas. Estoy seguro de que la jornada de hoy será tan fructífera, tan aprovechable, tan apasionante como fue la primera y como estamos ya, creo que convocados para ella, como estamos seguros de que van a ser
las terceras y queremos que después sean las cuartas. Les deseo muy buena jornada. Les agradezco infinitamente su atención y la oportunidad que he tenido de aparecer brevemente ante ustedes en el inicio de esta jornada. Aprovéchenla, disfrútenla al máximo. Muy buen día. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Palacios, por sus motivadoras palabras. Profesor Palacios, la verdad que a nosotros como equipo ha sido una fuente de inspiración. Tanto sus libros como la experiencia que nos puede relatar han sido fantásticas para poder comprender este fenómeno del acogimiento y sobre todo de la posibilidad que tenemos, ¿verdad?, como sociedad de abrir las puertas a tantos niños que hoy día no cuentan con una familia que sea su mejor lugar de crecimiento. Profesor, muchísimas gracias. Lo esperamos, ¿verdad?, para el diplomado. Nosotros estamos ciertos que usted está ahí apoyándonos en todo este proceso y bienvenido cuando usted pueda y cuando quiera. Llega a su casa, ¿verdad? El instituto lo está esperando y sobre todo hay muchas personas que lo quieren escuchar. Así que tenga una muy buena tarde, porque ustedes ya están prácticamente terminando el día y No, aquí seguimos con nuestra en conferencia. mitad del día. En mitad de día, exactamente. Muchas Nosotros gracias, María. vamos a continuar con nuestra jornada, para lo cual quiero contarles que va a presentar ahora nuestra colega, ¿verdad?, trabajadora social, doctora en psicología, experta en salud mental, Viviana Blanco, quien se encuentra actualmente en su pasantía postdoctoral en Canadá. Sin embargo, sigue siendo una parte de nuestro equipo súper potente y ella nos va a presentar uno de los grandes aportes de nuestra primera investigación como instituto. Y esta investigación tenía que ver justamente con las familias acogidas y a partir de esta investigación generamos unas guías para las familias. Entonces yo le quiero pedir a Vivi que nos cuente cómo hoy podemos hacer un tremendo aporte desde la familia para la resignificación de la situación de vulnerabilidad de los niños, pero sobre todo para hacer un espacio de contención, cariño y crecimiento para que ellos efectivamente sean niños, niñas y adolescentes felices. Vivi. Okay, muchas gracias, Vinca, por la presentación. Estoy muy contenta de poder ser parte también de esta jornada. Y quiero saludar con especial cariño a cada uno y a cada una de quienes están presentes en esta oportunidad, en especial y destacando fuertemente el trabajo de aquellos que se desempeñan, ¿cierto?, directamente en programas asociados a familias de acogida y también y con mucha fuerza a las familias de acogida que hoy nos acompañan y a cada uno de quienes deseamos, ¿cierto?, de alguna manera conocer sobre esta temática para hacer nuestros aportes. A veces pensaba, mientras generaba la presentación y reflexionando sobre todo el trabajo que hemos estado haciendo, en base a lo que cada una de las personas, ¿cierto?, nos han ido aportando en nuestras diferentes investigaciones y también lo que podemos ir recopilando de otros que también han escrito sobre la temática y de otros que están involucrados sobre ella y que hacen un trabajo sumamente importante. Y pensaba y reflexionaba sobre si cada una de las personas, ¿cierto?, que asumen estos desafíos pudieran dimensionar realmente el aporte gigante que están haciendo, ¿cierto?, en la vida de los niños y niñas que son parte de estos programas. Cuando un bebé nace con su cerebro, ¿cierto?, sumamente inmaduro. Los bebés humanos son la especie, digamos, que nace con dentro del reino animal con el cerebro muy, muy inmaduro y el resto de la formación, ¿cierto?, del desarrollo propio del cerebro y todo lo que eso significa, se va generando a partir de las experiencias. Y cuando un niño o niña, un bebé, ¿cierto?, lamentablemente y por diferentes razones que no es nuestra misión juzgar, ¿cierto?, lamentablemente ese niño y niña no ha podido tener los cuidados que toda persona, ¿cierto?, en su dignidad merece y para su desarrollo necesita,
es muy complejo el desarrollo vital que ese niño o niña pueda tener a lo largo de su historia. Cuando hay este tipo de problemáticas, es necesario que el niño y niña reciba de alguna manera, en alguna esfera, el cuidado, ¿cierto? Y protección que no es reemplazable y que requiere justamente del cuidado y protección cercano que solo y generalmente, ¿cierto? Un contexto familiar, ¿cierto? Amoroso puede entregar. Entonces, cuando una familia decide ser familia de acogida, es su trabajo, ¿cierto? Su labor de amor, de cariño y de contención hacia ese niño o niña va a marcar muchas veces la diferencia de su trayectoria vital. Y bajo ese paradigma es que hemos deseado, ¿cierto? Como instituto, trabajar ya hace varios años con mucha fuerza esta temática, identificando también y conociendo lo que cada una de las personas que son parte de este trabajo tienen para contarnos, ¿ya? Obviamente acá nosotros nos reconocemos como quienes tratamos de conocer, ¿cierto?, a través de quienes han desempeñado esta labor de distintas maneras. Por eso que hoy día ustedes pueden ver en esta jornada a personas que han trabajado desde el mundo de la intervención, a personas que han trabajado desde el mundo, desde las propias familias de acogida, etcétera, etcétera. Muchas veces, también esto parte de la reflexión, yo ahora no los veo, así que cualquier cosa, ¿cierto? Voy a estar con la diapositiva, espero que todo se vea bien. Ahí cualquier cosa me avisan las colegas a través del WhatsApp que tenemos para que sea más fácil. Les contaba un poquito, ¿cierto?, de la trascendental. Muchas veces cuando hablamos de familias de acogida, reconocemos también el arduo trabajo de los interventores, ¿cierto?, de las personas que intervienen en estos programas, sobre todo en la captación de familias de acogida, que afortunadamente ha ido creciendo, ¿cierto?, pero que siempre es insuficiente. Y cuando uno escucha o discute sobre este tema de repente en la mesa, con la familia, ¿cierto?, con diferentes actores quizás de nuestra vida más cercana, hay un comentario que es muy usual, ¿cierto? Y con el cual ustedes quizás se pueden sentir identificados y que a lo mejor cuando alguna de las familias que hoy día nos acompañan decide, ¿cierto?, dar este gran paso, también se lo pregunta, ¿ya? Y es esto de, que lo hemos escuchado muchas veces, de, yo no podría ser familia de acogida, ¿cierto?, porque es un proceso transitorio en primera orden, ¿cierto? Sin embargo, cuando uno comprende la trascendentalidad de ese proceso, que en primera instancia es transitorio, ¿cierto? Así se ha estipulado, pero cuando uno logra visualizar la importancia, la trascendencia y la gran labor que tú haces, ¿cierto?, para toda una vida de un niño o niña, uno logra reflexionar y entender, ¿cierto?, de que es importante, de que es necesario. Y no lo hacemos necesariamente por nosotros, ¿ya? Nosotros o los adultos, ¿cierto?, que estamos involucrados en este proceso, o para suplir una necesidad nuestra necesariamente, sino por el bien superior, ¿cierto?, de cada niño o niña que lo requiere y que sin duda vamos a poder marcar su vida y su trayectoria. Por esto que les contaba un poquito al comienzo y que siempre me gusta reflexionar. Muchas veces lo que sucede, ¿cierto?, o generalmente, o casi siempre, o por no decir siempre, lo que sucede, ¿cierto?, con un niño y niña y con ese adulto en el cual luego se transforma, tiene mucho que ver con estas experiencias, con todo lo que el niño o niña ha vivido y con los cuidados cariñosos, ¿cierto?, que ha tenido la posibilidad de recibir. Cuando ese cuidado cariñoso, lamentablemente, por diferentes motivos, ¿cierto?, no puede ser recibido en su hogar de origen, es trascendental que pueda ser, ¿cierto?, suplido, en cierta manera, por quienes puedan entregarle ese cuidado cercano, ese vínculo primario. Y sobre eso un poco queremos conversar, o quiero conversar con ustedes, a partir de un trabajo que fuimos desarrollando desde el año 2022, si no me equivoco, ¿cierto?, que culmina
en la generación de 3 guías didácticas que queremos presentarles para el uso de cada uno y cada una de quienes trabajan en esta materia y también para las familias, ¿cierto?, que son el eje principal en este asunto. Entonces, el año 2022, para ponerlos un poquito en contexto, se desarrolló un estudio financiado por el IPSUS, ¿cierto?, el Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad de San Sebastián, y ejecutado por el Instituto de Estudios para la Familia, que tenía por título Formándonos para acoger necesidades y recomendaciones desde la perspectiva de las familias de acogida externas, profesionales y abogados. Hasta el momento nosotros nos hemos dedicado principalmente al trabajo o a la labor, ¿cierto?, del acogimiento que realizan familias de acogida externa, ya para que no confundamos los términos. Este trabajo tuvo el objetivo principal, ¿cierto? Estábamos comenzando, así que fue un trabajo bastante exploratorio, con el fin de conocer la perspectiva de familias de acogida externa, también de profesionales e interventores, ¿cierto?, de los programas de familia de acogida, y abogados especializados en temáticas de infancia que generalmente tenían que ver temas, ¿cierto?, vinculados con el acogimiento familiar, respecto a la capacitación que reciben las familias de acogida externa y cómo, ¿cierto?, podíamos ayudar a fortalecer ese trabajo, ¿cierto?, que también hacen las instituciones que están actualmente a cargo, pero que siempre hay algo que podemos hacer, ¿cierto?, para contribuir o para mejorar o para aportar, ¿cierto? No algo pensando en que esté mal, porque justamente hay muchas orientaciones, hay mucha guía, ¿cierto? Pero siempre hay algo que se puede potenciar y tratamos de encontrar ese nicho para poder hacer nuestro aporte también desde la academia. Esto se llevó a cabo en la región de los ríos y la región de los lagos. Bajo justamente un poco el reconocimiento que venía haciendo desde el comienzo de la presentación, ¿cierto?, sobre la importancia que tienen los programas de familia de acogida en Chile como una política pública, ¿cierto?, focalizada para niños, niñas y adolescentes que se han visto vulnerados en sus derechos, lo que está en concordancia con las directrices internacionales, ¿cierto?, con todo lo que se ha estudiado en la materia. Hoy en día reconocemos y sabemos, ¿cierto?, a ciencia cierta, de que esta es la mejor alternativa. ¿Ya? Hay otras alternativas que a veces tratan de suplir, pero sin duda esta es, en este contexto, ¿cierto?, la mejor alternativa. Entonces se desarrolla esta investigación. Esta es una investigación exploratoria, principalmente o de carácter cualitativa, en donde se entrevistó a 13 profesionales del área de la intervención de programas de familia de acogida, en donde se realizaron 7 entrevistas a abogados especializados y se entrevistó a miembros de 6 familias de acogida externas que amorosamente nos contaron, ¿cierto?, su experiencia, quienes la mayoría estaban muy agradecidos a los profesionales y a los especialistas con los que ellos pudieron trabajar, ¿cierto?, en una primera instancia y quienes seguían brindándoles apoyo. ¿Ya? Entonces, desde ahí también nuestro reconocimiento tanto a las familias como a los profesionales que hoy día nos acompañan y que hacen esta tremenda labor que no está ajena de muchas dificultades, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la vulneración de derechos de niños y niñas y adolescentes en general no está ajeno de muchas dificultades y mucho dolor también por parte de quienes intervienen. Así que desde ahí también ese llamado, ese reconocimiento. Bueno, los resultados reflejaron, y aquí nos vamos un poco a reflejar aquellas cosas que nosotros queríamos identificar como necesidades para poder hacer nuestro aporte. Y por un lado, ¿cierto?, reconocen la necesidad de fortalecer la preparación previa al acogimiento. Ya cuando la familia se está preparando, si bien hay un proceso, indicaban que frente a la magnitud de los problemas con los cuales de repente, ¿cierto?, se pueden encontrar luego del acogimiento o estando en el acogimiento, ¿cierto?, era importante fortalecer esta preparación previa al acogimiento.
También nos manifestaron que era importante que las familias pudieran conocer, ¿cierto?, de alguna manera, o transmitir de alguna manera los tipos de vulneración o las consecuencias, ¿cierto?, de que pudiera haber tenido la vulneración, ¿cierto?, que gatilla la salida del niño y niña de la familia de origen, para poder justamente entender y comprender también por parte de las familias el comportamiento del niño o niña en los diferentes contextos en los cuales, ¿cierto?, la familia se desenvuelve. También se considera por parte de los entrevistados que es importante entregar información sobre procedimientos judiciales. Probablemente algunas de estas cosas ustedes dirán, ya, pero eso nosotros lo hacemos, sí, pero se pretendía, ¿cierto?, de que hubiese un fortalecimiento o un cómo hacer esto, ¿ya? Se debe también potenciar las habilidades para abordar las desregulaciones emocionales, que era uno de los principales desafíos de las familias, y que cuando no se comprenden muchas veces como parte propia del probable trauma, ¿cierto?, o probable consecuencia de la misma vulneración, es más difícil, ¿cierto?, empatizar con el niño o niña y lograr trabajar esa desregulación, y que además es tan importante porque va a ser lo que probablemente va a generar la diferencia de ese niño o niña en sus trayectorias futuras, ¿ya? O sea, cuando el niño o niña está en situación de estrés, es donde nosotros tenemos que, en vez de desregularnos nosotros, hacer nuestros mejores aportes para que ese niño o niña, ¿cierto?, pueda hacer algunas transformaciones o pueda entender que está en un contexto seguro. También se manifestaba la importancia de desarrollar estrategias de intervención que reafirmen el rol de los cuidadores durante la etapa inicial del acogimiento y cuidar también a este cuidador, ¿ya? Que se nos mencionó también, esto es muy en resumen, después les voy a contar donde ustedes pueden ver el estudio en extenso, que era importante el contacto progresivo de los niños y niñas con las familias de acogida externas, progresivo, ¿cierto?, potenciar encuentros entre familias de acogida externa. La mejor forma muchas veces de aprender es de otras familias, ¿cierto?, que están viviendo efectivamente la experiencia, que pueden acompañarse, apoyarse, ¿cierto?, etcétera. También se manifiesta la importancia de preparar de forma gradual y estratégica la desvinculación de los niños de las familias de acogida, evitando obviamente separaciones traumáticas o revictimización, ¿ya?, tanto por el bien del niño en especial, ¿cierto?, pero también por las familias. Estas son algunos de los resultados que reflejaron, ¿cierto?, algunas necesidades, y principalmente, sobre todo, los interventores manifestaban en este estudio, ¿cierto?, que la necesidad de hacer una bajada, en cierta manera, de las orientaciones que ustedes tienen, ¿cierto?, que tienen estos programas y que han sido generadas por especialistas, pero hacer una bajada específica sobre, por ejemplo, la aplicación de algunas técnicas o de cómo enseñar X cosa a una familia, etcétera, etcétera, ¿ya? Y en eso trabajamos. Y esta labor, ¿cierto?, generó, como les decía, 3 guías técnicas o 3 guías didácticas, ya con ejemplos prácticos, que permiten, en el fondo, aplicar ciertas orientaciones, ¿cierto?, que están en los programas y que ayudan a clarificar, por ejemplo, cómo implementar ciertas técnicas o procedimientos que favorezcan la formación de familias de acogida externa, que muchas veces recibimos los profesionales en esta área en capacitaciones, etcétera, pero aquí también ustedes las tienen en una guía o en 3 guías que permite abordar y que ustedes tienen a libre disposición de manera gratuita. Aquí tenemos una primera guía que es sobre orientaciones generales para el proceso de acompañamiento previo al acogimiento de niños y niñas y adolescentes derivados de los programas de familia de acogida. Una segunda guía
que habla acerca del apoyo para familias de acogida de niños y niñas de entre 0 y 5 años, considerando el contexto del acogimiento, donde principalmente está el tema de las desregulaciones emocionales, que era, como les decía, lo que más, ¿cierto?, era puesto por manifiesto desde la familia. Y finalmente esta transición de familias de acogida a familias definitivas, consideraciones generales para el diseño, ¿cierto?, de transiciones que sean respetuosas hacia el cuidado definitivo. Me cuentan que se han ido sumando varias personas a la jornada, así que queremos saludar en especial también a estudiantes de las licenciaturas que participan del proyecto de vinculación con el medio, que están vinculados también en cierta manera al Instituto de Estudios para la Familia. Así que un saludo también para todos quienes se han ido incorporando. No dejan de llegar solicitudes de admisión, así que a la jornada, así que muy contentos por ello. Bueno, les sigo contando un poquito, estamos hablando acerca de estas guías que fueron generadas para ustedes, ya para que pudieran trabajarlas y que fueron también generadas a partir de la experiencia de las propias familias y los interventores, ¿cierto? Y todos quienes tienen que ver con, o diferentes actores que tienen que ver con esta materia, y también, ¿cierto?, en base a la minuciosa revisión de literatura, ¿cierto?, que se sistematiza en cierta manera en estas guías. Entonces, una primera guía que es dirigida principalmente a profesionales, es esta guía sobre orientaciones generales para el proceso de acompañamiento previo al acogimiento, o sea, cómo podemos ayudar a formar a estas familias. Y aquí, y en esta guía, ustedes pueden encontrar diferentes contenidos. Uno de ellos son, o parte, hablando un poquito acerca de los aspectos a considerar en el acompañamiento a familias de acogida, cuáles son aquellos factores, ¿cierto?, aquellos aspectos que sí o sí deben estar incorporados en esta formación previa, las temáticas a abordar con las familias, ¿ya?, cuáles son estas temáticas, y como novedad y principal, ¿cierto?, metodología didáctica, ¿cierto?, de la guía, está la aplicación de algunas técnicas para el acompañamiento. Entonces, en las orientaciones se manifiesta, ¿cierto?, con claridad, y ustedes pueden encontrar quizás otros documentos que también les ayudan, y este es un complemento fuerte, que les puede ayudar fuertemente a ello. Tenemos, por ejemplo, la realización de visitas domiciliarias, se nos invita a hacer psicoeducación, se invita a hacer consejería, se invita, ¿cierto?, o se entrega material muchas veces informativo en documentos escritos o videos explicativos. En esta guía lo que ustedes van a encontrar es, por ejemplo, la visita domiciliaria como técnica y su explicación. Y el cómo, ¿cierto?, podemos llevar a cabo esta visita domiciliaria. En lo que es una psicoeducación y cómo se hace una psicoeducación. A muchas cosas o a muchas formas, ¿cierto?, de transmitir información muchas veces se le llama psicoeducación o se le llama consejería, pero ambas son técnicas que han sido documentadas y que tienen ciertas etapas que deberían llevarse a cabo para que sea efectiva y realmente podamos decir que se hace una psicoeducación o que se hace una consejería, ¿ya? Entonces, un poco de eso es lo que ustedes van a ver en las orientaciones y que les voy a mostrar. ¿Cuál es la estructura? Descripción, ¿cierto?, del contenido, antecedentes teóricos y elementos prácticos para su aplicación, junto con referencias para su profundización. O sea, por ejemplo, cuando se habla de que es importante conversar, ¿cierto?, sobre el trauma, qué sé yo, que un niño o niña puede vivir a partir de su experiencia, ¿cierto?, de vulneración, sale de manera resumida, pero sale claramente explicada de dónde usted puede encontrar más información para profundizar su conocimiento sobre el tema. Entonces, es súper, yo creo que los que hemos trabajado, ¿cierto?, del mundo de la intervención, es súper importante poder tener un poco este apoyo y que está de manera clara, ¿cierto?, y fundamentada. Estos son, algunos ejemplos de lo que usted va a encontrar en la guía en cuanto a las técnicas.
sea, se hace la explicación, la descripción, ¿cierto? Y se entrega las referencias bibliográficas que usted puede profundizar. Y una sugerencia, porque todas estas son sugerencias, recordemos que cada técnica también va a ir llevada al contexto, ¿cierto? No es llegar y aplicar cada uno de los pasos, pero sí son sugerencias de pasos, entre comillas, o etapas generales que debiese llevar, por ejemplo, una visita domiciliaria, que debiese llevar una psicoeducación para decir que efectivamente estamos haciendo una psicoeducación, que debiese llevar, ¿cierto?, una consejería, y aquí ustedes van a encontrar como el 1 a 1. ¿Ok? El 1 a 1, obviamente adaptado según las circunstancias, pero es muy importante que las técnicas, en cierta manera, cuando se genera una técnica de intervención, esa técnica, para que llegue a ser técnica, ¿cierto?, ha sido estudiada, ha sido probada, entonces es importante el saber cómo hacer, ¿ya? Y en eso queremos apoyarles un poquito al tremendo trabajo que ustedes en realidad realizan y que son los principales expertos sobre la materia. Esa es la guía, es una guía dedicada a profesionales para que puedan ayudar, ¿cierto? Puedan fortalecer el trabajo con las familias, principalmente en el momento previo al acogimiento. Las técnicas también pueden ser aplicadas en otros momentos. Hay una segunda guía, que es esta guía dirigida a las familias, que es una guía muy hermosa, que justamente quiere apoyar a las familias en estos procesos, porque ya, ¿cierto?, la crianza, ¿cierto?, el cuidado amoroso, respetuoso de un niño o niña no es fácil. Muchas veces nosotros tampoco hemos contado, a pesar de que generalmente las familias, ¿cierto?, nuestros antecesores, nuestros padres, etcétera, han hecho su mejor esfuerzo, siempre hay algo que a lo mejor nosotros podríamos hacer diferente. Generalmente nosotros hacemos lo que hemos visto que han hecho con nosotros, pero es muy importante además que nos formemos como familias y principalmente como familias de acogida que venimos a restituir un poco, ¿cierto?, los derechos vulnerados, para saber el cómo hacer, ¿ya? Y sobre todo sobre las desregulaciones emocionales hay muchos mitos. Ustedes van a encontrar por distintas partes, ¿cierto?, distintas estrategias, y hay algunas que lamentablemente, ¿cierto?, en vez de desregular al niño y niña, van a desregular y van a perpetuar, ¿cierto?, esta desregulación. Entonces, es muy importante el saber el qué hacer en estos contextos, y es muy difícil, porque muchas veces la desregulación de los niños y niñas gatilla nuestras propias desregulaciones. ¿Sí? Ahí ustedes van a poder profundizar en la guía, pero ¿qué van a encontrar aquí? Primero, van a encontrar la respuesta a algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo impacta la forma en que es cuidado cada niño y niña en la visión que va formando del mundo? ¿Cómo se aprende a confiar en otros? Y de ahí, Catalina, que es la autora, ¿cierto?, de el nombre de la autora de esta guía, nos habla un poco del desarrollo socioemocional y la formación del apego. Un segundo tema es en el cual ella lo que empieza a hacer es analizar la respuesta al estrés de un niño y niña en base a las situaciones específicas, en un contexto, digamos, habitual o en un contexto de cuidado regular. ¿Ya? Cualquier niño o niña que se desregula emocionalmente, ¿cierto? O que manifiesta su estrés, que es súper importante porque un niño o niña que no manifiesta su estrés, ¿cierto?, no comería quizás y muchas otras cosas, ¿cierto? Es el método, es la forma que tienen para poder recibir el cuidado. Responda a la pregunta, ¿qué pasaría en la situación de niños o niñas que han sido vulnerados en sus derechos? Entonces, se analiza una situación, ¿cierto?, en un contexto habitual y luego, ¿qué pasaría con lo mismo, ¿cierto? Pero en el caso de un niño o niña que ha sido vulnerado en sus derechos, ahí la autora lo que hace es hablarnos acerca de las consideraciones relacionadas al trauma infantil y luego da paso a los beneficios que puede tener desde este contexto una familia de acogida para un niño o niña que ha sido vulnerado o vulnerada, ¿cierto?, en sus derechos. Algunas consideraciones finales y referencias, ¿cierto?, para que ustedes puedan profundizar. Esta guía es muy hermosa. Ustedes van a encontrar, por ejemplo,
lo que les mostraba, ¿cierto? ¿Qué pasaría en el caso de niños y niñas que han sido vulnerados en sus derechos? Y aquí habla un poco desde los fundamentos, ¿cierto?, de la teoría del apego. Esta es la situación, ¿cierto?, o el caso de las diferentes respuestas que un adulto puede llevar a cabo a partir de la manifestación del estrés del niño y niña. Y recordemos que es en la manifestación del estrés del niño y niña donde vamos a marcar, en cierta manera, la trayectoria de desarrollo de ese niño o niña, en gran parte. No quiere decir que cuando el niño esté feliz, ¿cierto?, nosotros juguemos con él, eso también es muy importante. Pero es fundamental lo que sucede con el niño o niña cuando está en situación de estrés. Y luego pasamos a la tercera guía, que se titula De familias de acogida a familias definitivas, que redactó el docente Miguel Salazar. La anterior, perdón, era la docente Catalina Sabat. Y la primera guía la redacté yo. Ya, con mucho cariño hicimos este trabajo, siempre en base a lo que fuimos recogiendo desde las experiencias de los expertos en la materia, ¿cierto?, que son quienes trabajan o las propias familias, y de lo que otros expertos, ¿cierto?, también que han trabajado muchos años en esta temática nos han ido contando. Entonces, esta guía, ¿cierto?, consideraciones generales para el tránsito de familias de acogida al cuidado definitivo, que es trascendental, ¿cierto?, en el proceso, nos viene a responder a la pregunta, ¿por qué es necesario prestar atención a este proceso? ¿Qué se debe tener presente durante la transición de niños o niñas de familias de acogida hacia su cuidado definitivo? Desde ahí se hacen algunas recomendaciones para alcanzar justamente transiciones respetuosas, colaborativas y sensibles, dirigidas a tres grupos. A profesionales, ¿cierto?, dirigidas a lo que hay que hacer con las familias de acogida, y dirigidas al trabajo que hay que hacer desde los profesionales con las familias justamente de origen o las familias adoptivas que reincorporan a este niño o que incorporan a este niño, ¿cierto?, o niña a este cuidado definitivo. Y habla un poquito y ordena los momentos de la transición. Acá esta guía está dirigida para ser clara a los profesionales, pero para que los profesionales puedan trabajar estos momentos. Esto es un ejemplo de cómo se presenta la guía, ¿cierto? Aquí usted puede encontrar un diagrama de la preparación gradual y estratégica que debiese tener la desvinculación, ¿cierto?, del niño y niña desde familia de acogida externa. ¿Qué se debe tener presente durante la transición al cuidado definitivo? Y también cómo, ¿cierto?, los profesionales pueden trabajar y qué es lo que los profesionales también requieren para poder hacer este trabajo tan importante. Hoy día es trascendental cada vez, ¿cierto?, más que los profesionales nos perfeccionemos en esta materia, porque el cometer, entre comillas, errores, ¿cierto?, en este contexto es muy perjudicial. Entonces, por eso también que el llamado es a desarrollar este trabajo y a perfeccionarnos. Y por eso que la mayoría de ustedes quizás está aquí hoy, junto con el aporte que cada uno de ustedes también quiere hacer en la materia. Esto es un poco más de lo que se presenta en esta guía. Esta es una guía súper didáctica, ya. El rol protagónico de la familia de acogida antes, durante y después del proceso, el cómo se va a trabajar o se podría trabajar, ¿cierto?, algunas sugerencias para trabajar con las familias de origen o las familias adoptivas, ¿ya? Porque no es llegar, ¿cierto?, y el niño ya llegó y hasta ahí llegamos. O sea, aquí hay un proceso que es importante, al cual es importante darle continuidad. Y el cuidado también que debemos tener justamente en cuanto al cuidado con el niño y niña propio, ¿ya? Y a la intervención que vamos a seguir desarrollando, quizás en otros contextos, pero con el mismo niño o niña. Por ejemplo, desde el inicio, explicar la transitoriedad, ¿cierto?, que implica formar parte de una familia de acogida externa, dependiendo de la edad, ¿cierto?, del niño y niña, que el niño sepa qué esperar, ¿cierto?, y los diferentes momentos, etc. Ahí se explica un poco cómo hacer eso, que obviamente no es tan fácil. Ahora, una pregunta que quizás están haciendo y que es súper importante, porque ya estoy más o menos en la hora, ¿cierto? ¿Cómo acceder a estas guías? Aquí ustedes tienen el link, probablemente este material se les va a enviar, el link directo a los estudios al instituto, a los estudios,
a los resultados, y en los resultados ustedes van a poder descargar estas 3 guías para su libre uso. Finalmente, quiero terminar con un extracto de la guía de apoyo para familias de acogida, que es súper importante con el cual nos podamos ir. Si bien son muchas las situaciones de alto riesgo que ha vivido un niño o niña previo al acogimiento, poder relacionarse con un cuidador que entregue protección y cariño tiene un potencial único. Y ese potencial único es amortiguar los efectos del trauma infantil. Es importante mencionar que, si bien las pautas de apego se forman y se van moldeando, ¿cierto? En gran medida las futuras relaciones de este niño y niña, hasta los 3 años de edad, estas pautas caracterizan la relación, pero que cambiando el trato, o sea, no está todo perdido, cambiando el trato, se podría cambiar la pauta. Esto hace que usted tenga un valor importantísimo en la vida del niño y niña de acogida, ya que le está dando la posibilidad de cambiar su entorno, entregando nuevas formas de cuidado. Así podría cambiar la relación que el niño o la niña va teniendo con los demás, con mayor confianza. Usted actuaría como un modelo positivo, un referente de vida, al sentir apoyo de su entorno. Niños y niñas podrían resistir los efectos del trauma e incluso fortalecerse con las experiencias vividas. Y esto ayudaría a potenciar la resiliencia. La resiliencia muy pocas veces viene sola. Necesita, ¿cierto?, de este apoyo que aquí estamos contando. Pudiera ser normal sentir miedo al encariñarse, considerando que los cuidados son temporales, y eso podría marcar cierta distancia o marcar más límites en la relación. Sin embargo, cuidado, es importante mencionar que cada muestra de cariño, de comprensión y apoyo incondicional será un aporte grandioso a la formación y crecimiento de ese niño y niña, otorgando pequeñas dosis de seguridad a su caótico mundo interno. Con ese extracto quisiera terminar mi presentación agradeciéndoles y en especial agradeciendo y abrazando a cada familia, ¿cierto?, que hoy día nos acompaña y a cada uno de ustedes que está trabajando en esta materia tan importante. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Viviana. Excelente aporte. Hemos enviado por el chat, para quienes lo han visto,